Vamos a trabajar en esta ocasión el tema 42, titulado La epopeya medieval, punto, los cantares de gesta, punto, el cantar de Miocid. Lo cual quiere decir, como he dicho en algunas ocasiones, que el tema se dividirá en tres grandes bloques. El primero obviamente será la epopeya medieval, continuamos con los cantares de gesta y acabamos el tema con el cantar de Miocid. En la introducción de este tema yo considero que deberíamos decir algo así como que la epopeya es un hecho universal que siempre ha estado presente en todas las culturas. Siempre ha existido, ¿no?, una poesía de carácter tradicional que alababa las hazañas de sus antepasados, que canta las victorias sobre vecinos u opresores, que narra venganzas, traiciones, luchas internas, etcétera. Y este carácter universal hace que en muchas literaturas, no solo en la española, haya épica y que, por ejemplo, la española haya tenido, se haya visto influenciada por épicas como la francesa, incluso la germánica y otro tipo de épicas, como comentaremos posteriormente. Y poco más de la introducción, ¿no? Decimos qué es la epopeya, qué consideramos como epopeya, eh, que vamos a comentar a continuación, pues, dar una definición o intentar, mejor dicho, dar una definición de cantares de gesta, que cerraremos el tema con la gesta española o castellana por excelencia, que es el cantar de Miocid, y como ya supongo que sabréis, habrá que continuar esta redacción con el contexto. Aunque aquí, más que hacer un apartado titulado Contexto histórico social, lo que yo haría sería hacer un primer apartado que sea la épica medieval, y aquí meto el contexto, pero también doy una definición de épica. En esta ocasión prefiero juntarlo y empezar por ese primer apartado titulado la épica medieval, que podemos poner la épica medieval, dos puntos, los cantares de gesta, y hacer un 1.1 que sea el contexto histórico, social, sociológico o como queramos llamarlo. Como, como principal referencia bibliográfica, yo hablaría aquí de Dellermont, por supuesto, con su Historia de la literatura española, dos puntos, la Edad Media, de la editorial Ariel, porque la considero una obra básica para este tema. Dellermont nos comenta, nos explica que la épica nace como consecuencia del espíritu heroico que anima a la colectividad en el periodo de su formación nacional. Esta colectividad se mostraba ansiosa por conocer noticias, hazañas de su héroe, y así pues la épica proporcionaba estas noticias que la sociedad demandaba. También podríamos hablar de Menéndez Pidal, con su epopeya, la epopeya castellana a través de la literatura española, que comenta que esta épica venía a ser un sustituto de la historiografía, que todavía no había surgido en lengua romance. Es decir, la épica estaba muy ligada a la historia, aunque era una historia, eh, digamos, edulcorada o, o no, o sea, no era 100% real. Obviamente, cuando se cuentan las hazañas del Cid, se cuentan episodios que no pueden ser reales, como cuando consigue domar a unos leones simplemente porque sí, porque es el Cid y tiene una fuerza descomunal. Claro, se mete en este tipo de episodios para atraer la atención de la gente y que no se haga tampoco muy aburrido, ¿no? De vez en cuando lo edulcoraban con cierta fantasía, pero sí es verdad que está muy apegada a la historia. Y podríamos concluir este contexto. Podemos citar, por ejemplo, a Smith. Tiene muchos estudios sobre el Cid, sobre la épica. Por ejemplo, estudios cidianos de la editorial Planeta. Y en mí afirma que, relacionándolo con esta historia, no deben ser juzgados como obras históricas, sino como obras literarias con relación a sucesos históricos, pero no eran una historiografía, ¿no?, al 100%. Los detalles históricos
le daban un ambiente de verosimilitud e historicidad, pero no es una historia, no son crónicas históricas, digamos. Este es el contexto. Luego sobre la épica, sí, sobre la épica podemos dar la definición de épica, que de Germont nos dice que es una narración heroica en verso cuyo objeto esencial se ha definido como la persecución del honor a través del riesgo. ¿No? Con este riesgo se busca perseguir el honor. Presenta las hazañas de un héroe, cuyos hechos resultan de un interés especial para la colectividad, que como he dicho antes se mostraba ansiosa por conocer. Y no solo por conocer lo que ocurría, sino lo que había ocurrido en el pasado, por conocer la historia de su pueblo, gestar, ¿no? Formar ese espíritu nacional ¿no? En definitiva todo lo que ya más o menos he comentado antes. Luego sobre los cantares de gesta, Menéndez Pidal nos lo define como los relatos épicos que difundían los juglares de carácter generalmente heroico, un poquito también ciertamente histórico, y que tenían por objeto la vida de personajes importantes, sucesos notables, o en definitiva acontecimientos de la vida nacional que merecían ser divulgados entre el pueblo. En cuanto a las clases de épica, mencionaríamos la épica heroica, que eran los poemas dirigidos a una audiencia popular, compuestos ya sea oralmente o por escrito, y la épica culta, que era redactada normalmente en latín, aunque había algunos importantes poemas en romance, como el libro de Alexandre. Y bueno, eso serían las dos clases de épica, la heroica y la culta, principalmente. A ver, la heroica al final, pues es la que se solía componer oralmente, se difundía oralmente también. La culta, pues debería estar escrita en latín, pero como he dicho, alguno había por ahí en romance de importancia. Con respecto a su difusión, a ver, en la Edad Media deberíamos todos conocer que eran muy pocos los que sabían leer y escribir, por supuesto. Así pues, las obras debían difundirse oralmente si aspiraban a tener un público considerable. Todo esto implicaba que la poesía tuviera que poderse recitar para ser oída. ¿Y quién recitaba estos poemas, estas composiciones? Pues los juglares, que a veces no eran solo los divulgadores de la obra ajena, sino que también eran autores de gran parte de la épica medieval. O sea, siempre hemos pensado que eran simplemente juglares, pero muchos eran los propios compositores, que difundían sus propias composiciones. En los cantares de gesta, estos juglares o los compositores gozaban de gran libertad para componer, pero había ciertas normas y rasgos del género que se conocía como el mester de juglaría. Este mester de juglaría, cantares compuestos para ser recitados en un auditorio, por un público normalmente muy amplio, en el que no se distinguían clases sociales y que exige un lenguaje, por lo tanto, sencillo y comprensible para todos, independientemente de si eran público culto, público iletrado, daba igual, por si acaso había que difundirlo de un modo en el que se entendiera a la perfección y la función de divulgación se cumpliera al 100%. Esto, a ver, ya tendríamos el contexto. Tendríamos definición de épica, clases de épica, la difusión. Podríamos meter aquí un capitulito, un apartadito 1.3 que hablara de la problemática de los orígenes de esta épica y dividirlo a su vez, ya sea en apartados o en guiones o como queramos hacerlo, pero eso sí, deberemos empezar por los problemas de la autoría. ¿Vale? Habría tres problemáticas: autoría, formación y lugar de origen. Empezaremos por la autoría, comenzando por la tesis individualista, que principalmente era defendida por Bedier, que proclama que la obra es de arte siempre creación individual, no hay una obra sin autor. Este estudioso, Bedier, parte del presupuesto de que los primeros poemas conservados, como la Chanson de Roland o el propio Miocid, Cantar de Miocid, serían los iniciadores de la épica heroica medieval,
y sus respectivos autores no partirían de ningún tipo de tradición, sino que lo crearon y ya está. El afán de componer esta obra serían principalmente, este afán sería propagandístico. Mediante las obras los clérigos pretendían airear la existencia de sus monasterios, de reliquias pertenecientes a los héroes épicos o incluso la propia tumba de esos personajes. Eso sí, los detractores de esta tesis individualista pues argumentan, ¿no? Argumentan que había ciclos enteros que no estaban vinculados a monasterios. Es decir, no tiene sentido que esta sea la excusa cuando hay muchos cantares de gesta que no tenían ningún tipo de relación con ninguna reliquia ni con ningún monasterio. Por ejemplo, Damaso Alonso, cuando descubrió las glosas emilianenses, pues dijo que no tenía sentido, que no tenía sentido que esta fuera, ¿no? Que fuera un autor y que el argumento principal sea los clérigos y la propaganda. Así pues, ¿no? Tenemos luego la tesis neotradicionalista, principalmente defendida por Menéndez Pidal, que rechaza totalmente lo que decía Bédier. Para Menéndez Pidal, los textos conservados son producto de una tradición anterior de textos perdidos, a través de la cual los cantares fueron continuamente retocados y modificados en contenido y forma. ¿Cómo se puede saber no? ¿Cómo se puede demostrar la existencia de esos cantares? Pues se puede demostrar por las prosificaciones de cantares que se incluían en las crónicas, por el carácter de información que tienen los cantares, que exigía que fueran compuestos en fechas cercanas a los sucesos históricos, ¿no? que narraban. También se insertaban una serie de detalles históricos cuyo conocimiento solo puede proceder del mismo momento en el que se produjo el hecho. Por lo tanto, no tiene sentido que sea una creación individual, sino más bien un fruto de una tradición anterior. Para quien no le convencía, ¿no? Que no le convenza todo esto, tenemos la tesis ecléctica, que era la que defendía Smith, entre otros, que defendía una posición intermedia, ¿no? Que quizás sea lo más cercano a la realidad. Smith dice que el Cantar de Miocí, por ejemplo, no puede ser el primer poema épico compuesto en la España medieval, ya que su perfección indica que antes de él debieron existir sí o sí otros textos que se encargasen de ser los ensayos, de preparar el camino, digamos. Unos textos que habrían sido compuestos y transmitidos oralmente, que tendrían carácter popular, pero claro, el Cantar de Miocí no es fruto de esa tradición. Es la obra de un autor culto, ¿vale? Un autor culto que estaba acostumbrado a componer y redactar por escrito, que se fija en los textos de redacción y transmisión orales y que los toma como modelo para realizar su propia creación original. O sea, los coge como modelo, las forma, su composición y tal, pero hay un autor culto que es el que se encarga de hacerlo de nuevo. O sea, es una mezcla entre una tesis individualista y la tesis neotradicionalista. Luego sobre la formación, esto sería la autoría. Sobre su formación, muy parecida el nombre de las tesis, quizá nos podemos liar porque la primera tesis también se llama tesis individualista, también defendida por Bédier, aunque Smith también lo defiende un poquito. Para Bédier, los cantares habrían sido compuestos por un autor culto, se mantiene, ¿no? En sus 13, a partir de documentos y textos conservados en la biblioteca de los monasterios. ¿Vale? O sea, aquí hablo de la formación. Había en los monasterios, en la biblioteca, había documentos y textos que estaban conservados y que a partir de esos documentos el autor culto individual lo componía, los cantares. Smith no es tan tajante, pero sí que acepta la existencia de una épica tradicional, ¿no? Para él, los cantares de gesta son obras redactadas por autores cultos que extraen sus noticias de documentos anteriores y los toman como modelo, que es lo que he dicho yo ahora mismo, hace poquito. La segunda tesis, la tradicionalista, la de antes era neotradicionalista, ahora decimos tradicionalista, aunque luego la tercera se llama neotradicionalista. Voy con la tradicionalista, que era defendida por algunos de los primeros románticos alemanes. Para estos románticos alemanes, los cantares de gesta fueron formados mediante la fusión de una serie de baladas o cantilenas, que en España la equivalencia sería los romances, que existían con anterioridad
y serían actualmente desconocidas, pues se habrían perdido en su totalidad. Aunque esta tesis, según yo tengo entendido, está definitivamente abandonada hoy en día. Ya quedó la cosa ahí y ya está. La tesis neotradicionalista, también de Menéndez Pidal, afirma que los cantares de gestas no son posteriores a los romances. Es decir, las primeras manifestaciones de la épica son los cantares, no son los romances. Y claro, a un núcleo relativamente pequeño se irían añadiendo constantemente nuevos episodios e incidentes hasta formar un cantar mucho mayor, que es más difícil de retener en la memoria porque por lo que los juglares tuvieron que acudir al escrito como ayuda. Los primeros romances surgirían como producto de la fragmentación de los cantares. Primero se forma el cantar poco a poco, añadiendo capítulos, añadiendo hazañas, hechos, y cuando se fragmentan estos cantares, se forman los romances. Que por alguna razón, porque al público le gustaba algún capítulo en especial, o porque era más interesante, pues se fueron aislando del conjunto en el que estaban integrados, y se fueron integrando en la memoria de la gente. Aquí doy fin a la teoría sobre la formación. Voy a hablar ahora del lugar de origen, teoría sobre el lugar de origen. Empezando por el francés. En la introducción he dicho que la épica estaba presente en muchos países y posiblemente con anterioridad a la épica española, castellana. Por ejemplo, podemos buscar el origen en Francia. El punto de partida de esta teoría se basa en las similitudes que he comentado existentes entre la épica española y la francesa, y en la circunstancia de que la francesa es cronológicamente anterior, de acuerdo con los documentos conservados. No obstante, hay diferencias entre ambas. Por ejemplo, a nivel de métrica, luego lo voy a comentar posteriormente, por lo que no me quiero ahora explayar mucho, pero sí que hay bastantes diferencias entre la epopeya francesa y la española. Y también Menéndez Pidal admite que hay una influencia, pero solo a partir del siglo XII, por lo que el origen de las gestas españolas no estaría en los cantares franceses. Segunda teoría sobre el origen arábigo-andaluz, mozárabe, que habla pues como su nombre indica, habla de un origen arábigo-andaluz, mozárabe. Hay una similitud, por ejemplo, en los cristianos, es decir, no similitud, sino idea de que los cristianos que vivían en Al-Ándalus habrían descubierto, leído restos de leyendas épicas en crónicas árabes. Al leer estos restos de leyendas épicas, se habría generado posteriormente la épica en romance, ¿no? En lengua castellana. Así pues, podríamos pensar en una posible influencia o incluso origen entre la epopeya árabe y los cantares de gesta castellanos. Pero Menéndez Pidal resta aceptabilidad, resta credibilidad a esta teoría. Aunque sí me resulta interesante que en Andalucía, yo como andaluz, tengamos el origen de esta épica, pero por lo que yo he leído y estoy viendo no es no es de las teorías más aceptadas, digamos. He olvidado mencionar, que lo estaba leyendo ahora, los autores que defendían esta teoría. Por ejemplo, citaríamos a Rivera, Galmés de Fuentes y Marcos Marín, por ejemplo, que tienen obras que intentaban, ¿no?, defendían esta teoría. Vamos a pasar ahora al origen germánico, creada y defendida por Menéndez Pidal, precisamente, que está muy presente siempre en todas las teorías, investigaciones de la Edad Media. Menéndez Pidal afirma que los visigodos, cuando llegaron a la península, traían consigo leyendas y cantos heroicos propios, que iban sobre, ¿no?, trataban las hazañas de sus antepasados. La épica se continuaría cultivando entre los visigodos hasta que llegaron los árabes y daría origen a las posteriores manifestaciones castellanas. Esta tesis me resulta interesante ya simplemente porque la defendía Menéndez Pidal. Ya le daré yo un mínimo de credibilidad.
porque en Edad Media, lo que diga Menéndez Pidal, en mi opinión, va a misa. Menéndez Pidal y Smith serían para mí mis dos investigadores medievales favoritos. Bueno, medievales no, sobre la Edad Media. Que no pensemos que pertenecían a la Edad Media. Vamos a terminar con el origen castellano, que lo tenemos en de Germont, otro crack de la Edad Media, que habla de que el origen está en Castilla, ¿no? Que bueno, que sí que hay parecido con la francesa, pero bueno, este parecido vendría a partir del siglo XII, por lo cual es posible que antes ya habría épica castellana. No tengo mucha más información al respecto, aparte de que es un origen defendido por de Germont, que más que buscar el origen de la épica castellana, busca la edad heroica de esta épica, haciendo referencia a sucesos acontecidos en el periodo de formación de Castilla, lo que le lleva a concluir que en esta formación de Castilla se fueron formando los primeros cantares de gesta castellanos. Y poco más que decir sobre el origen. He mencionado, ¿no? Francesa, origen francés, germánico, bueno, el mozárabe, también el castellano. No tendría que anotadas más teorías sobre el origen. Cerraríamos ahora sí que sí este apartado uno, ¿no? Que hemos metido contexto, hemos metido definición, difusión, hemos metido también los problemas de autoría, de formación, de origen. Ahora sí que sí, pasamos al apartado 2. Lo titularíamos La epopeya castellana y empezaríamos a hablar de la singularidad de la épica castellana. Aquí sí voy a explayarme un poco más. Antes he dicho que había diferencias entre la épica francesa y la castellana. Aquí podemos comentarla, ¿no? Estas diferencias. Por ejemplo, la épica castellana se caracteriza por su constante irregularidad y su asonancia, ¿no? La asonancia del verso frente a la regularidad y el uso de la rima consonante de la francesa. No obstante, eso no la diferencia de otras épicas, esto la diferencia de la francesa. Principalmente lo que sí diferencia a la épica castellana es su enorme vitalidad y esa capacidad de renovación que tiene, que no se queda en un estilo, en una estructura, sino que va cambiando, se va renovando. Y eso pocas épicas, aparte de la española, han sido capaces de mostrar esa enorme vitalidad que encontramos, por ejemplo, en el Cantar de mi Cid. También quiero apuntar aquí una tesis que me pareció graciosa o curiosa de Meneghetti, que dice que la épica española nació de un afán de polemizar con la cultura francesa. Esta rivalidad entre españoles y franceses ya viene de muchos siglos, ¿no? atrás. Así pues, el rechazo de las historias extranjeras conducen a buscar asuntos del propio patrimonio, y eso habría caracterizado a la épica española desde su origen. Como digo, es una teoría más, ¿vale? Es una idea más que está publicada y está estudiada, pero bueno, yo prefiero quedarme simplemente con la asonancia, irregularidad y sobre todo la enorme vitalidad y la capacidad de renovación que tiene la épica española. Otra diferencia, ya para terminar esta singularidad, pues podemos hablar del espacio, ¿no? El mundo de la épica española es un lugar unitario que está perfectamente delimitado con la península ibérica. Y eso es una característica que la diferencia de otro tipo de aperturas espaciales que tenemos en otras épicas. Es un espacio, ¿no? El español, el de la península, muy bien caracterizado en la épica. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el Cid, ¿no? Se nos muestra perfectamente la geografía española, ¿no? Desde Burgos, llegando hasta Valencia, y bueno, así podemos cerrar la singularidad. Vamos con un 2.2, que serían ya las características. Características de la epopeya castellana. Empezamos por las generales, citando de nuevo a Menéndez Pidal, si queremos. Primera característica, la anonimia. ¿Vale? La anonimia, la voluntad de anónimo de la epopeya castellana.
que son autores que generalmente no firman sus creaciones, las entregan a la colectividad para que otros puedan completarlas o modificarlas y que se vayan divulgando, ¿no? Y ya está. Esa anonimia de la epopeya castellana. Continuaríamos con la segunda característica general, que es el surrealismo o historicidad. Lo que ya he dicho yo antes, ¿no? No es una historicidad exacta, pero sí que esos detalles históricos nos consiguen, ¿no? Consiguen una finalidad. Esa finalidad de verosimilitud artística se consigue al 100%. Vale que no sea la historia 100% fiel y tal, pero bueno, esos detalles históricos hacen que la épica castellana sea bastante realista. Y aparte de realista, también sería tradicional, ¿no? Tiene un carácter de tradicionalidad. Los cantares de gesta castellanos tienen una enorme capacidad de resistencia al tiempo. Aquí tenemos el Cid se sigue leyendo y ahí seguimos viendo el carácter castellano, el honor. Es decir, hay características de verosimilitud y realismo en el Cid que hacen que todavía siglos después se pueda seguir leyendo y nos podamos seguir sintiendo identificados con algunos pensamientos, diálogos, y ahí está esa tradicionalidad del Cid a la perfección. Ahí se puede ver. Rasgos formales, tenemos la rima sonante, el metro irregular, ¿no? Que tiene ese metro irregular, el empleo de fórmulas orales, ese estilo oral formulario, esos clichés lingüísticos, fórmulas lingüísticas preestablecidas que se repiten constantemente a lo largo del texto. Eso principalmente le daba al juglar un pequeño margen de tiempo, ¿no? Para pensar cómo podía continuar el poema, incluso para componer un nuevo fragmento, en ese como si estuviera improvisando, como los raperos de hoy en día, digamos. Y esas fórmulas podrían ser epítetos, como he dicho, epítetos clichés, como buen campeador, o fórmulas de la voz narradora, como la mítica, archiconocida, Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Y ahí terminarían las características generales y formales. Un apartadito, otro epígrafe 2.3, lo podríamos titular Gestas castellanas, y ya nos metemos un poco más ahí en faena. Hemos hablado de la singularidad, de las características, vamos a centrarnos ahora en estas gestas castellanas, podemos comentar que son escasos realmente, comparándolo con otras gestas como la francesa, son escasos los cantares que han llegado, unos 8.000 versos, 8.000 frente a 1 millón de versos, fijaos, la ridiculez, frente al millón de versos franceses. Afortunadamente, eso sí, la más importante muestra de la épica española sobrevive en el Cantar de Miocí. ¿Y por qué de la castellana? ¿Por qué solo tenemos 8.000 versos? Pues se han perdido muchísimos manuscritos. Es posible que en España nos hicieran copias supletorias. Estas copias estaban restringidas a personas cultas. Y la difusión oral al final pues se llegó a la conclusión de que lo mejor era difundirlo oralmente y de ahí que se haya perdido tanto material. Pues ha sobrevivido en la memoria, pero no por escrito. Luego los cronistas medievales prestaron gran interés a los testimonios de la época. Tenemos por ejemplo, la General Historia, tenemos prosificaciones de obras épicas. Y pues no es que encontremos cantares de gesta en verso, sino que muchas veces los encontramos prosificados en, ¿no? en prosa. Por ejemplo, el Cantar de los Siete Infantes de Lara, eh, creo que se tiene prosificado, que pudo, no, que su reconstrucción fue posible gracias a las prosificaciones, pero que los versos como tal, sí es verdad que se perdieron los originales. De las gestas castellanas, podríamos continuar haciendo una subdivisión en el contenido y hablando de los temas y ciclos de estas gestas castellanas. Podemos comenzar explicando que solamente se han conservado 3 cantares. El cantar de Miocí, el cantar de las mocedades de Rodrigo y un fragmento del cantar de Roncesvalles. Aquí destacamos principalmente, ¿no? Como todos sabréis, el cantar de Miocí. El cantar de las mocedades de Rodrigo
se incluía ya prácticamente en el declive de la épica, era mucho más fantasioso, buscaba más el efecto del público, sí que tiene cierto valor literario, pero no tanto como el Cantar de Miocid. De Germont, en cuanto a los ciclos, fundamentalmente empieza hablando del ciclo de los condes de Castilla. Aquí podemos destacar el poema de Fernán González, La condesa traidora, Los siete infantes de Lara, que es el que hemos dicho antes, y el romance del infante García. Estas obras tienen rasgos comunes, como el fondo histórico, obviamente, común, de los condes de Castilla. También tenemos el deseo de venganza, que es un tema común en estas obras, y también el decisivo papel que desempeñan las mujeres en la trama argumental. Otro ciclo, acabando con el de los condes de Castilla, el ciclo del Cid, donde incluimos la gesta de las mocedades de Rodrigo y un tercer grupo de poemas donde podemos incluir la chanson de Roland, Bernardo del Carpio y poco más. Yo creo que poco más. Estos son los ciclos, los temas y ciclos de la épica castellana. He visto antes por aquí, volviendo al ciclo de los condes de Castilla, que sí que había una vinculación al culto que recibían los sepulcros de los protagonistas en iglesias y monasterios. Es decir, en ese ciclo sí tiene sentido hablar de cierto afán propagandístico, pero poco más. No por esto ya podemos decir que el origen está ahí, como sí decía Bédier, ¿no? Volviendo al tema que he explicado antes. Y entonces, resumo los ciclos: los condes de Castilla, el del Cid, incluyendo las mocedades de Rodrigo, y el tercer grupo relacionado con la chanson de Roland, donde destacamos, por ejemplo, Bernardo del Carpio. Bernardo del Carpio. Sobre temas y ciclos, yo creo que ya está. Vamos con las etapas, vamos con los ciclos. He dicho los... Bueno, he dicho los ciclos, no confundir con las etapas. Con las etapas me refiero sobre todo a los 4 momentos de la épica. Que antes he dicho que las mocedades estaban en la época de decadencia, pues voy a explicar qué 3 etapas vienen antes de la decadencia. En primer lugar, la formación. Desde el origen hasta 1140, aquí encontramos cantares breves de 500, 600 versos sobre Don Rodrigo, Fernán González, ¿no? El infante García, la condesa traidora, los infantes de Lara, que hemos comentado antes, de los condes de Castilla. Al final de este periodo se empieza a registrar la influencia, pero no antes, sino al final. O sea, el origen no está según esta división, en Francia. Segunda etapa, el florecimiento, la plenitud. Desde 1140, aunque bueno, yo he dicho 1140 porque Menéndez Pidal dice que en esa fecha se compuso el Cid, pero Smith hablaría de 1207. Entonces, bueno, yo hablaría de que la formación sería desde los orígenes hasta la composición del Cantar de Miocid. ¿Y cuándo acabaría la plenitud? Cuando fue redactado el Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, que es la primera obra que utiliza los cantares de gesta como fuentes históricas. Hablaríamos de 1236. Luego vienen las prosificaciones, que es desde 1236 hasta aproximadamente 1350, ¿no? Mediados del siglo XIV. Aquí los cronistas medievales utilizarían los cantares de gesta como fuentes históricas y los incluirían prosificados en sus obras. Esta etapa se caracteriza por la refundición de los poemas antiguos, ¿no? Y también por la reconstrucción de estos cantares de gesta, y se producen adaptaciones de gestas francesas. Terminamos con la época de decadencia, desde este momento, 1350 o así, hasta mediados ya del siglo XV. El lenguaje se hace más retórico, artificioso, se hace más hincapié en los aspectos dramáticos del relato, se ensalza desmesuradamente y sin orden claro al héroe. Aquí ya los cantares se fragmentan, se cogen los pequeños cantares que nos interesan, los episodios que nos interesan, surgiendo así los romances, estos romances que supone una evolución del género épico
pero no su total aniquilación. Y las etapas ya estarían más o menos comentadas. A ver, si ya leemos a Menéndez Pidal, Smith, pues por ejemplo, Menéndez Pidal y Smith difieren en la redacción del Cantar de Miocí, como he dicho antes. Luego también, no, creo que Smith era el que lo decía, que no estaba tan claro que existan pruebas suficientes de que el romancero proceda de la fragmentación de la gesta. Es decir, son solo teorías que ya depende de a qué autor nos creamos más o menos, qué autor se defienda más o menos. Pero estas son las teorías sobre todo, ¿no? Sobre la formación, origen, incluso origen del romancero, posibles etapas. Aquí estaría todo más o menos resumido. Ahora, estoy viendo que la grabación va por 35 minutos y me queda la mitad del tema. Es que este tema es uno de los que tengo más largos. Quizás sea un error por mi parte, ya que en todo este tiempo ya debería estar el tema más o menos finiquitado. Y todavía me queda el Cantar de Miocí, el tercer apartado. Así pues, para que no se haga excesivamente largo, voy a dividir este tema en dos. Primero, por lo que he dicho, epopeya castellana y todo lo comentado posteriormente sobre la epopeya, ¿no? Los cantares de gesta. Me quedaré el último apartado para el cual haré una grabación aparte. Como error, es posible que sí, que sea excesivamente largo, pero bueno, ahí ya que cada una elija lo que le interesa. Yo creo que la próxima grabación no será de más de 30 minutos. Ya explicaré también en la próxima grabación qué podríamos quizá desechar o cómo lo podemos resumir un poquito más. Pero en principio, esta sería la primera mitad del tema 42. En la próxima grabación, que será tema 42 parte 2, me centraré solamente en el Cantar de Miocid y cerraré la grabación, bueno, probablemente comentando de qué manera podríamos condensarlo. Haremos un pequeñito esquema y lo dejaremos claro. Así que nada, nos vemos en la próxima grabación, que será esta parte 2.